Autoridades que le acompañan. Preside este evento, arranque de obras del Programa de Vivienda para el Bienestar en el Estado de Campeche, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean tan amables de ocupar sus lugares. La acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Campeche, Laida Sansores San Román. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegués Sacristán. El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa. El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Alfonso Iracheta Carol. El director general de la Comisión Nacional de la Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. La vocal ejecutiva del FOBISTE, Yabneli Maldonado Mesa. La beneficiaria de constancia de liquidación de crédito del FOBISTE, Ana Patricia Landa Camarena. El beneficiario de constancia de liquidación de crédito FOBISTE, Irving Ferra Martínez. El director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layuz Loaesa. El beneficiario del programa Mejoravit, William Adam Cam Chan. El beneficiario del programa de cancelación de hipoteca, Juan Rogelio Chille. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. El beneficiario del programa de cambio a pesos, Elifar Santos Eligio. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Campeche, Laida Sansores San Román. Bishabelesh, Kishpan Nohoch Kolel, Yash Nohoch, Yahachil, México. Bonita mujer, gran mujer,
primera gran presidenta de la tierra mexicana. Eso es lo que es Claudia, nuestra y muy querida para esta tierra campechana. Aquí te queremos, mi Clau, desde siempre, desde siempre. Y te agradecemos mucho tu presencia, la valoramos tanto. Vienes además a tocar hoy un tema muy sensible, que es el de la vivienda. Pero antes quiero dar dos agradecimientos, porque dicen que la memoria del corazón es la gratitud. Y queremos decirte que nosotros agradecemos todos los caminos, las carreteras, la 186, la 180, todos los caminos que se están haciendo en todas las comunidades por donde pasó el Tren Maya, y que ustedes saben que era ya una necesidad urgente para todos nosotros que transitamos por el estado. Quedaron preciosas, hechas aquí por Sedena, con buenos materiales, de lujo, de primer mundo. Así que lo valoramos, muchas gracias. Y también queremos agradecer de parte de los empresarios carmelitas, que ya se pagaron a todos los empresarios toda esta primera etapa que se ofreció, que ahora, bueno, serán las nuevas facturas que metan, pero todas las que fueron ya eran recibidas, todas han sido ya pagadas. Entonces, eso también lo agradecemos, porque renueva el ánimo y mandan desde el Carmen su agradecimiento. Queremos decirte además que esto de la vivienda, que es muy sensible, y nomás te lo digo muy rápidamente, porque en Campeche se hizo un tema donde se provocó un vacío. Hace prácticamente 20 años quedó paralizado el tema de las viviendas, de la construcción de viviendas. Se hacían pues que ampliaciones, que el techo, que el piso, pero el año pasado se hicieron 86 viviendas. El sexenio de Alito se hizo su casa. Así que ese es el problema que tenemos en Campeche. Y hoy queremos vivienda para el pueblo, vivienda para los ciudadanos, como tú te lo has propuesto, innovando aquí en todos tus programas y haciendo un gran esfuerzo. Muchas gracias a todos. Bienvenida, mi Clau, querida. A continuación hace uso de la palabra la vocal ejecutiva del FOBISTE, Yabneli Maldonado Mesa. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho gusto y respeto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, a la doctora Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Saludo con gusto a Ana Patricia Landa e Irving Ferra, acreditados del FOBISTE, a mis compañeras y compañeros del Gabinete de Vivienda del Gobierno de México, a los beneficiarios de Infonavit. Quiero compartir con ustedes que es un gusto estar aquí en Campeche y participar en este arranque de obra de vivienda que significa bienestar para 26,000 familias. Este programa creado por nuestra presidenta representa la esperanza para muchas familias de bajos ingresos, quienes vieron lejano construir un patrimonio. De la mano de la Comisión Nacional de Vivienda, del Infonavit, del Instituto del Suelo Sustentable y del FOBISTE, coordinados por la secretaria Edna Vega, trabajamos para construir viviendas, otorgar créditos, escrituras públicas y mejoramientos de vivienda para 1,100,000 familias. En el caso del FOBISTE, la presidenta de México nos solicitó atender de manera cercana a las trabajadoras, a los trabajadores al servicio del Estado para resolver miles de créditos que se volvieron impagables porque prevaleció la visión financiera por encima de la social. A partir del decreto de la doctora Claudia, creamos un programa de apoyo sin precedentes que no había existido en los 52 años del FOBISTE. Hoy tenemos más de 873,000 créditos, de los cuales 400,000 están deteriorados. A todas estas personas las vamos a ayudar a liquidar o resolver su crédito. A las personas pensionadas y jubiladas comenzamos a condonar los intereses, a aplicar las prórrogas automáticas,
a ajustar su pago de acuerdo a su nuevo ingreso y aplicar quitas por el monto que no alcanzan a pagar. Ya comenzamos también a liquidar los créditos de las personas que han pagado 2 o más veces el monto que se les prestó, los créditos que tienen más de 30 años de antigüedad y a quienes solo deben el 10%. El monto mínimo de las condonaciones es de 26,000 pesos y el monto máximo es de 1,186,000 pesos. Todos estos beneficios se aplican de manera centralizada, automática y retroactiva al 1 de enero. Los apoyos son un acto de justicia social para la derechohabiencia y es parte de la transformación del ISSSTE y del FOVISSSTE. Trabajamos para devolver su vocación social con humanismo y amor al pueblo. Los beneficios se extienden para los extrabajadores del Estado. Informo que el FOVISSSTE no busca quedarse con sus casas. Queremos hacer acuerdos para que recuperen la certeza jurídica de sus viviendas. Estamos en proceso de modificación de los créditos, vamos a bajar las tasas, vamos a mejorar el contrato, el estado de cuenta y cambiaremos los productos financieros por los programas sociales. El decreto presidencial también nos permite que el FOVISSSTE recupere la atribución para construir que perdió en el periodo neoliberal. Nos sumamos al programa de vivienda para el bienestar para construir y poner en arrendamiento vivienda al alcance de las y los trabajadores del Estado con los menores ingresos. Garantizar la vivienda es un derecho eje del estado del bienestar y el FOVISSSTE trabaja para ser un instrumento de carácter social para lograr este propósito. Hoy tenemos el honor de entregar las constancias de liquidación a Ana Patricia Landa e Irving Ferra, ambos acreditados del FOVISSSTE. Pagaron más de 2 veces su crédito y en este evento se entrega su constancia de liquidación. Es un orgullo formar parte de este equipo. Y en el FOVISSSTE vamos a apoyar el sueño de muchas familias de tener una casa, de construir su patrimonio y con ello recuperar la confianza de los trabajadores al servicio del Estado. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Procedemos con la entrega de constancias a beneficiarios de los programas de apoyo para personas acreditadas del FOVISSSTE. Recibe la beneficiaria de constancia de liquidación de crédito del FOVISSSTE, Ana Patricia Landa Camarena. El beneficiario de constancia de liquidación de crédito FOVISSSTE, Irving Ferra Martínez. A continuación hace uso de la palabra el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. Muy buenos días, amigas y amigos. Licenciada Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, licenciada Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros del Gabinete Federal, del Gabinete Estatal. El programa de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum es histórico. 1 millón de viviendas fue la meta original. El encargo fue 500,000 viviendas Infonavit para derechohabientes, 500,000 viviendas para la CONAVI, para los no derechohabientes, y desde luego ahora se suma el FOVISSSTE.
La presidenta ya nos movió la meta, ya 1 millón dice que ya no, quiere un poquito más. Ahora la meta es 1.100.000 viviendas. Y esto fundamentalmente porque hay un rezago en el país excesivo. Se dejó de construir vivienda social desde hace más de 12 años. Hoy, de acuerdo con la última encuesta de vivienda de hace 5 años, el déficit de vivienda es de cerca de 9 millones de viviendas. Y de esas 9 millones de viviendas, los que demandan el 75-80% son los que menos tienen, los que menos ganan. En el caso del Infonavit, son los trabajadores que perciben entre 1 y 2 salarios mínimos. Hablando concretamente de Campeche, aquí con datos de hace 5 años, porque la próxima encuesta de vivienda va a estar hasta el próximo año, hacen falta 71,000 viviendas. Solo se producen 60 viviendas al año. Y de esas, ninguna, bueno, 61, gobernadora, yo tenía 60, no sabía la otra. Pero de esas, ninguna es de interés social. O sea, ninguna se construye para los trabajadores o para los que menos ingresos tienen. Entonces, ¿cuál es la meta para el estado de Campeche? 26,000 viviendas. $15,000 a cargo de la CONAVI para no derechohabientes, 11,000 a cargo del Infonavit para los derechohabientes. Entonces, ya arrancamos este programa de vivienda. Le agradecemos muchísimo a la gobernadora las facilidades que nos están dando a los presidentes municipales de Campeche, porque ya firmamos prácticamente con todos los estados los convenios de facilidades que son para recibir tierra en donación, que son para facilitar los trámites, que son para quitarle los costos de los pagos de los derechos a este tipo de construcciones, para aumentar la densidad de los predios, que se puedan hacer más viviendas, porque la vivienda que se está construyendo en este programa de la presidenta Claudia Sheinbaum no es la vivienda que se conoce, que se hacía antes, vivienda de 30, 40 metros a 20 kilómetros de distancia, donde no había transporte, no había comercios, no habían escuelas, no habían hospitales, no había nada. La instrucción de la presidenta Sheinbaum es vivienda digna, no por ser vivienda para los que menos tienen, para los pobres, es vivienda fea, indigna y en el último rincón. Fíjense de qué tipo de vivienda estamos hablando. Vivienda que está dentro de la zona urbana o en la periferia, y esto significa con todos los servicios: luz, agua, drenaje, transporte, cercanía a los centros de trabajo, a las escuelas, a los hospitales. 60 metros de construcción. Entonces son viviendas que tienen mucha eficiencia, son muy confortables, son viviendas dignas. Entonces, ya arrancamos con la construcción del programa de vivienda en muchos estados del país. Aquí en Campeche, pues el día de hoy se arranca este programa de vivienda a cargo de la CONAVI y las cosas están caminando muy bien conforme a este programa.
Yo quisiera, y ya con esto termino porque me dijo la presidenta que muy breve, nada más decirles que luego no se me da eso de ser muy breve, que aparte de la construcción de viviendas en el Infonavit estamos resolviendo un problema añejo y que es muy similar al que comentaba Yamneli de los créditos impagables. Cuando llegamos al Infonavit nos encontramos con que de más de 6 millones de créditos vigentes, 4 millones eran créditos impagables. Esto es que a pesar de que la gente pagaba, en lugar de bajar subían. ¿Qué nos dijo la presidenta, la doctora Sheinbaum? Resuelvan, porque eso es una injusticia. Y hoy ya congelamos los 4 millones de créditos del Infonavit que se consideraban impagables. Pero eso no es suficiente, porque hay gente que ya lleva muchos años pagando y el congelamiento no les resuelve. Gente que sacó 100,000 pesos, 150,000 y hoy debe más de 1 millón. Se los congelamos, sí, pero sigue debiendo 1 millón. Ya pagaron y repagaron su deuda. ¿Qué estamos haciendo adicionalmente? Les estamos quitando intereses, les estamos bajando mensualidad y lo mero principal, les estamos quitando saldo. Y yo quisiera, ya para terminar, hablar de 2 casos del estado de Campeche. De la señora Lidia Damián Pérez. La señora Lidia Damián Pérez debía 2.280.000 pesos. Se le habían prestado 250,000. Y ya andaba su cuenta en 2.280.000. Bueno, hoy la quita que se le hizo en el Infonavit fue del orden de 2.209.000 pesos. Solamente debe 71,000 pesos. La quita fue del 97%. Y el otro caso, el del señor Luis Gilberto Lara Villanueva. Él debía 2.138.000 pesos. Pues la quita fue de 2.094.000 pesos y ya solamente debe 44,000 pesos. Con una ventaja adicional, si ellos consiguen la mitad del saldo que hoy tienen, liquidan totalmente su deuda. Por ejemplo, don Gilberto, que debe 44,000 pesos, con 22 se lleva a su casa. Y también sus escrituras. Entonces, va caminando el programa tanto de construcción como de reestructuración. Lo decía Yamneli muy claramente, la intención con los 4 millones de créditos impagables no es quedarnos con ninguna vivienda, es buscar cómo reestructuramos el crédito de manera que el derechohabiente pueda pagar y se pueda quedar con su vivienda. Es cuanto. Terminé rápido, presidenta. Muchas gracias. Solicitamos la intervención de manera respetuosa de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas, a todos. Mi querida gobernadora, siempre es un gusto estar acá con ustedes. Gracias a mis compañeros y compañeras de gabinete y a los beneficiarios que hoy reciben tan buenas noticias y tan importantes constancias. Pues yo me voy a ser todavía más breve porque el ingeniero Octavio dijo lo que yo iba a decir, pero
pero voy a retomarlo muy brevemente. Efectivamente, nunca en la historia de este país había habido un programa tan importante en materia de vivienda, por dos razones. Una, la gran meta que sí creció a 1 millón de viviendas nuevas entre Infonavit para derechohabientes del IMSS y de CONAVI, que quiero destacar un poco más. La Comisión Nacional de Vivienda será la entidad encargada de atender a la población no derechohabiente, y esto es muy significativo, es decir, el número de viviendas a construir y, segundo lugar, a quién va dirigido. En eso consiste la gran importancia, relevancia del programa, y se sumará FOVISSSTE muy próximamente en materia de construcción de vivienda nueva. Adicionalmente, tenemos 1.550.000 mejoramientos y ampliaciones, cifra récord en toda la historia del país. Iniciamos con la doctora Claudia Sheinbaum, con la presidenta de México, con una meta de 450.000 mejoramientos, y en estos breves meses pues ya creció aquí en un porcentaje muy importante, además de 1 millón de escrituras. Esto es también muy relevante. Todo esto hace el gran programa de vivienda para el bienestar, además de atender a la población que menos ingresos tiene, a la población más vulnerable de este país. ¿Qué impacto tiene en un momento tan particular para México en materia de la economía? Pues va a ser fundamental. Se van a crear 9.6 millones de empleos directos, 14.4 millones de empleos indirectos, y la derrama económica es importantísima en estos momentos. Esto se hace con la suma de esfuerzos de muchísimas personas, de muchísimas instancias. Entrada con los gobiernos estatales y municipales, ya se firmaron todos los convenios que lo que buscan es lo que señaló el ingeniero Octavio. Por un lado, la búsqueda de reserva territorial, también las facilidades administrativas, la condonación y reducción de impuestos que se tengan que hacer, y sobre todo la agilización de tiempos. Ya hemos iniciado obras con la presencia de nuestra presidenta, ahora con este evento en 2 entidades del país, y vamos a continuar, o sea, va muy acelerado. En Campeche, de estas 26.000 viviendas nuevas, 11.000 a cargo del Infonavit y 15.000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Fíjense, para este año nuestra meta es de 5.000 viviendas nuevas, 3.000 del Infonavit, 2.000 de CONAVI, y con este evento del día de hoy, por supuesto que avanzamos de manera muy importante. Si me lo permite, Presidenta, yo quiero agradecer muy profundamente desde el corazón a nuestra gobernadora Laida Sansores. Este predio primero es donado por el gobierno del estado, pero además la obra que se hizo todavía hace 3 días, este predio parecía inaccesible, y gracias a usted, gracias porque nos ayudaron a compactarlo, a limpiarlo, y así estoy segura que va a continuar el programa. Juntos, la gobernadora, las autoridades municipales y todos vamos a avanzar muy rápido. Gracias, gobernadora, por todo su apoyo. Además, también este año, con el Instituto Nacional de Suelos Sustentables, se escriturarán 8,000 lotes, lo cual, gracias, doctor Iracheta, porque vamos también avanzando muy rápido, y esto también es un elemento bien importante para la gente, el que tenga su certeza jurídica. Aquí, en este predio, conocido como La Soledad, van a edificarse alrededor de 200 viviendas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI. Y quiero contarles un poquito más de CONAVI. Ya les comenté, es para la población
no derechohabiente, pero además la idea es de que no ganen más de 2 salarios mínimos, que no tengan ninguna otra propiedad. Pero a un dato bien importante, en la Comisión Nacional de Vivienda no hay intereses, sí es un crédito, pero cero intereses. Entonces la población que va a ser atendida por la CONAVI, la más vulnerable, ya muy pronto se va a iniciar. Aquí también quiero destacar el apoyo, el gran apoyo de la Secretaría de Bienestar. Carlos, muchas gracias, porque vamos a caminar de la mano con la Coordinación de Programas para el Desarrollo para hacer el levantamiento casa por casa. Entonces, pedirles aquí a todos quienes nos acompañan, no se dejen sorprender por supuestos intermediarios. Va a ser con la Secretaría de Bienestar, con que se va a hacer levantamiento casa por casa para identificar a las personas que van a ser beneficiarias. Entonces se va a hacer una amplia difusión del programa. Yo quisiera cerrar con decirles que estamos muy agradecidos quienes formamos parte de este programa, porque además incluye esto que ya expusieron mis compañeros Yabneli Alonado y Octavio Romero, incluye quitas, descuentos, congelamiento de mensualidades, y esto también es fundamental. También muy pronto vamos a iniciar un programa, ya lo iniciamos en realidad con la Secretaría de Bienestar, para toda esa vivienda que estaba abandonada u ocupada también irregularmente. Ya se inició un censo, y también sobre esa vivienda que se recuperará o se regularizará, es otro elemento más del cumplimiento al derecho a la vivienda adecuada, que así se llama hoy en el 4º constitucional. Es este derecho de que incluye la seguridad en la tenencia, la ubicación adecuada, el contar con servicios, todos estos componentes que reconoce Naciones Unidas. Y entonces hoy la vivienda deja de ser una mercancía, deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho. Por eso, gracias, Presidenta, por dejarnos ser parte de este noble programa. Gracias a todas y todos. Procedemos con la entrega de programas a beneficiarios del Infonavit. Recibe el beneficiario del programa Mejoravit, William Adam Cam Cham. El beneficiario del programa de cancelación de hipoteca 2.8, Juan Rogelio Chille. El beneficiario del programa de cambio a pesos, Elifar Santos Eligio. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Me da gusto. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con mi compañera,
amiga, luchadora, trabajadora, con Laida Sansores San Román, gobernadora de Campeche. Acabamos de inaugurar el C5 de Campeche, una obra extraordinaria, impresionante para la seguridad de Campeche. Muchas felicidades, Laida, por todo el trabajo que estás haciendo. Bueno, ya hablaron, ahora los atiendo, si les parece. Si quieren ahora, terminando el evento, los atiendo, ¿les parece? Gracias. Bueno, ya les comentaron mis compañeros, hoy estamos aquí de visita con el gabinete de Sedatu, de Vivienda. Está aquí Edna Vega, que es la secretaria, Octavio Romero, que es el director del Infonavit, está Rodrigo Chávez, que es el director de la CONAVI, y también Yabneli, que es la directora del FOBISTE. Todos compañeros que tenemos muchos años luchando junto al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Más fuerte, que se oiga hasta Palenque. Muchos años trabajando juntos, por ejemplo, con Octavio, con Edna. Trabajamos desde que el presidente fue jefe de gobierno. Octavio fue el oficial mayor, Edna trabajaba con David Cervantes, un compañero que se nos fue, que era el director del Instituto de Vivienda. Rodrigo también, luchador social, así que tenemos muchos años trabajando juntos por el bienestar y por la justicia social en nuestro país. También está aquí el gabinete de movilidad, de transporte. Está Jesús Esteva, que es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y está Andrés Layuz, que es el director de la Agencia Reguladora de Trenes, porque ya saben que estamos recuperando los trenes en el país. Ayer anunciamos que el Tren Maya, además de algunos temas que les falta, más que al tren mismo, a toda la zona arqueológica. Ayer estuvimos visitando un centro de atención a visitantes. Ahora el Tren Maya va a ser un tren de carga también, para que pueda moverse la mercancía por toda la península. Y va a tener su vínculo justo allí en Palenque con el tren interoceánico, de tal manera que si viene una mercancía por el Golfo, por ejemplo, pues va a poder llegar hasta Campeche en tren, o hasta Mérida, o hasta toda la península, o a Coatzacoalcos, o a Salina Cruz, en Oaxaca, desde el Pacífico hasta el Golfo, toda la conectividad que se requiere para el sur-sureste de nuestro país, tan abandonado durante tantos años. Y además algunas carreteras que estamos construyendo en todo el país. Y al ratito, más tarde, nos vamos de aquí hacia el centro del país. Vamos a dar el banderazo de salida del tren Ciudad de México-Querétaro, un tren de pasajeros también. Ya dimos el banderazo de Ciudad de México a Pachuca. Y bueno, está aquí Julio Verdegué porque en un ratito vamos también a dar el banderazo de salida para esta fábrica de leche aquí en Campeche, porque vamos a aumentar la producción de liconza y apoyar a los ganaderos lecheros de toda la zona para que puedan vender su producto de calidad a buenos precios. Así que esta es nuestra visita el día de hoy en Campeche. Desde ayer estamos con nuestra compañera Laida
Tenemos muchas historias juntas. La que más recuerdo fue en el 2008, cuando luchamos juntas en un movimiento que se llamó Las Adelitas en defensa del petróleo, que el espurio de Calderón quiso cambiar las leyes para que entrara la inversión privada y prácticamente desaparecer a Pemex. Y ahí luchamos. Laida tomó la tribuna, era senadora de la República y su servidora estaba afuera. Nos poníamos de acuerdo ahí por los celulares de entonces, que no eran los de ahora. Y desde entonces, y desde antes, desde mucho antes, venimos luchando juntas. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy venimos en particular a anunciar este programa de vivienda que ya escucharon ustedes. Nuestro objetivo es construir 1.100.000 viviendas en todo el país durante el sexenio, si es que ustedes nos permiten estar al frente del gobierno 6 años. Esa es la meta del sexenio. Y el objetivo no es construir vivienda pues para los que más tienen, pues porque allá hay recurso económico, sino el objetivo es hacer realidad la máxima de nuestro movimiento, que es por el bien de todos. Así es. Entonces, la vivienda es para los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos si son derechohabientes del Infonavit. Si no tienen empleo permanente, no son derechohabientes del Infonavit, entonces también va a haber vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Esta vivienda tiene la característica de que se dan créditos, pero con 0% de interés para que realmente se pueda pagar a lo largo de determinado tiempo y ajustado el pago al salario de la gente. Y ahora se suma también Foviste. Ya saben que Foviste es para los que somos trabajadores del Estado. Infonavit para quien trabaja en entidades privadas y tiene seguridad social. Y la CONAVI para todos los que no tienen seguridad social. Entonces aquí pues ya dijeron la meta. Tiene además una característica, que son viviendas de 60 metros cuadrados, no menos, no los huevitos que se hicieron durante muchos años. Y tiene como base algo muy importante, que es reconocer la vivienda como un derecho del pueblo de México. Durante años el Infonavit, el Foviste, fueron vistos como un negocio, como todo lo que tocó el neoliberalismo, que era pura corruptela. Fíjense, Octavio ha puesto, va a acabar de poner más de 13,000, ¿verdad? ¿O cuántas denuncias? ¿O 3,000? ¿Cuántas? 3,800 denuncias a la Fiscalía General de la República por los fraudes que se cometieron. Dije tanto porque algunas de las denuncias no le corresponden a una persona, sino a varios que hicieron negocio con el recurso de los trabajadores y las trabajadoras del país. Hacían viviendas, decían que hacían viviendas más bien, el trabajador pagaba y la vivienda no existía, o decían que hacían viviendas y eran pequeños lugares a las afueras, lejos de todo, de 30 metros cuadrados, o decían que hacían viviendas sin luz, sin agua, sin drenaje, sin ningún servicio. Y se descubrió que además estaban metidos muchos fondos que en realidad estaban agarrando el dinero de los trabajadores y que no se construía ninguna vivienda. Bueno, pues cambiamos la ley del Infonavit. Ahora el Infonavit está verdaderamente al servicio de las y los trabajadores, al servicio del pueblo de México. Y vamos a construir con el Infonavit por lo menos 500,000 viviendas durante el sexenio.
Y el adicional, de lo que ya explicó Octavio, eso es construcción de vivienda, porque además son los créditos, o sea, además el Infonavit da créditos, además ahora construye vivienda, no solo da créditos, sino que entrega viviendas, y también pues todas las quitas de estas deudas impagables que se hicieron durante tantos años. O sea que ahora tenemos un Infonavit al servicio de las y los trabajadores, al servicio del pueblo de México. Igual en el Foviste, y la Comisión Nacional de Vivienda, pues también lo que van a ser también cerca de 500,000 viviendas para los no beneficiarios. Si se fijan, esto es una marca de la Cuarta Transformación. Yo dije cuando estuve en campaña que el objetivo era darle continuidad a la transformación, que no hubiera regresiones, al contrario, que profundizáramos, que nos fuéramos más allá para beneficio, para el bienestar del pueblo de México y de la nación. Y ahora, no sé si saben, pero gracias a los diputados, a los senadores, programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador ahora son derechos establecidos en la Constitución. Por ejemplo, el programa de apoyo a los adultos mayores, la pensión a adultos mayores, ya no solo depende de que la presidenta los quiera implementar, ya está grabado en la Constitución de la República, ya nadie le puede quitar a los adultos mayores su pensión. El apoyo a personas con discapacidad ya no depende solo de la presidenta, porque ya está escrito en la Constitución de la República que siempre las personas con discapacidad van a recibir un apoyo del gobierno. Las becas de jóvenes de preparatoria, ya está escrito en la Constitución, ya es un derecho constitucional. También el apoyo de jóvenes construyendo el futuro, derecho constitucional. El programa Sembrando Vida, derecho constitucional. Fertilizantes gratuitos a los pequeños productores, derecho constitucional. El programa de producción para el bienestar, derecho constitucional. Y ahora también la vivienda, derecho constitucional del pueblo de México. Durante todo el periodo neoliberal, el objetivo fue quitarle derechos al pueblo, hacerlos mercancías. Dejaron de invertir en educación y crecieron las universidades privadas. Y en realidad se convirtió en un privilegio, porque solo algunos pueden pagar la universidad privada. Y así prácticamente en todos los servicios. Así que ahora ya son derechos constitucionales. Y además hay otros 3 programas de bienestar, no sé si ya los conocen. El apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad. Ese programa se llama Pensión Mujeres Bienestar. Ya tienen más de 1 millón de mujeres de 63 y 64 años su apoyo. Y ahora en agosto abrimos la inscripción para las mujeres de 60, 61 y 62 años. Este programa solo es para mujeres. Ya les comenté que ahorita los voy a recibir. ¿Les parece bien o no? Sí. A ver, vamos a levantar la mano quien quiera que ahorita los reciba al final del evento. Bueno, mayoría aplastante. Compañero, yo creo que hay que tener respeto por el evento. Bueno, entonces les decía, mujeres de 60 a 64 años.
Les voy a platicar esto, fíjense. Está bien, no hay problema, que siga hablando. Vamos a hablar nosotros también. Bueno, entonces, de 60 a 64, solo es para mujeres. Ahora, en este caso, no le toca a los hombres, nada más a las mujeres. Porque las mujeres hacemos un trabajo que no debería ser así, pero que solo hacemos las mujeres. Por ejemplo, ¿quién cuida de las niñas y los niños? ¿Quién cuida principalmente del hogar? ¿Quién cuida hasta de los maridos? No, algunas no, dicen que no. Llegamos a los 60 años. Ya están los hijos mayores, grandes. ¿Y ahora quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Ahora hay mujer presidenta con A y reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Les platicaba que cuando entré al gobierno, un cómico muy simpático se quiso hacer el chistosito y cuando le dijeron, ¿qué opina que haya una mujer en Palacio Nacional? Dijo, pues es que hay una ama de casa ahora en Palacio Nacional, así muy despectivamente. ¿Y saben qué le dije? Pues a mucha honra soy ama de casa, soy abuela, soy mamá, soy ama de casa y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Que nadie se burle nunca más de nadie, porque en este país, en nuestro país, estamos en contra de cualquier forma de discriminación, y menos de las mujeres. Hubo una época en que había un dicho que decía, calladita te ves más bonita, pues eso ya no, ya quedó en el pasado. Las mujeres tenemos voz, tenemos participación y somos muy importantes en el desarrollo de nuestro país. Y ahora, al llegar a los 60 años, pensión Mujeres Bienestar, y a los 64 para los 65, pase automático a la pensión adulto mayor. Ese es el primer programa. El segundo es para las niñas y los niños. Son becas universales, o sea, todas las niñas y niños que van a escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria, porque de preparatoria ya lo dejó el presidente López Obrador, ahora de preescolar a secundaria, todas y todos los que van a escuela pública van a tener beca, todas y todos, sin excepción. Y ya iniciamos, porque ya todos los de secundaria, todas y todos los de secundaria tienen la beca Rita Cetina, que es de una maestra yucateca que luchó porque las niñas pudieran estudiar. Pero ya cumplimos con que todas las familias que tienen hijos en secundaria reciben su beca, y el año que entra, en el 26, nos vamos a los de preescolar y a los de primaria, para que todas y todos tengan la beca. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Todos los adultos mayores, todas las adultas mayores, hombres y mujeres, y personas con discapacidad, van a recibir a partir del mes de mayo una visita
de una enfermera o un enfermero. Ya para siempre los van a visitar una vez al mes o una vez cada 2 meses. Van a llevar su equipo, estetoscopio para medir el azúcar en la sangre, la presión, para llevar el seguimiento de su salud. Si ven que hay algún problema que no es muy mayor, se van a comunicar a un centro telefónico que ya vamos a empezar a desarrollar, donde va a haber médicos. Y ahí van a poder preguntarle al médico, hablar de qué se trata. Y el médico puede enviar una receta para que pueda atenderse el problema de salud que tenga. Si ven que hay un problema mayor, pues ya lo acompañan a que vaya al centro de salud para que lo atiendan a tiempo. Ahora, si se medica, si hay medicamento, una receta, ¿a dónde van a ir por las medicinas? Pues a las farmacias del bienestar, que ya vamos a instalar en todo el país, farmacias del bienestar. Especialmente para este programa, que son algunos medicamentos en los que van a poder ir, obviamente de manera gratuita, porque los medicamentos son gratuitos ya también por Constitución. Y vamos a seguir apoyando para mejorar todos los centros de salud, los hospitales. Aquí en Campeche va a llegar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ya tenemos el terreno. Ahí también hay carrera de la salud, totalmente gratuita porque la educación también es un derecho. Entonces ya estamos trabajando con Laida en esta y en otras acciones. Les decía que al rato vamos a anunciar algunos de los programas para el campo de Campeche, en esto que llamamos, en los 100 puntos que presenté en el Zócalo de la ciudad, el Plan Campeche, para aumentar la producción de arroz y de leche aquí en Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Quiero decirles que vamos muy bien, la gente está contenta. Y de paso voy a comentar algo que es importante. México es un país extraordinario, único. Hay muy pocos países en el mundo que pueden presumir al mundo las culturas originarias. No hay muchos. En México se desarrollaron desde los olmecas, los mayas, hasta los mexicas, pasando por muchas culturas, grandes culturas. Ayer nos decía una arqueóloga que antes de que llegaran los españoles, la península tenía más habitantes de los que tiene ahora. Imagínense lo que significó las tecnologías para poder alimentar a tantas personas, para poder administrar el agua, manejar el agua, además de las grandiosas construcciones arquitectónicas que nos dejaron. Son los mayas de antes y los mayas de ahora, porque eso es lo que le da una fortaleza enorme a nuestro país. Así que nadie le pide nada a México, somos un país extraordinario. Y también ya hay que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie, que si quieren porque no sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. Que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas, en valores, en ética, en desarrollo, en muchas. De las primeras veces que hablé con el presidente Trump,
y hablamos de la crisis de consumo de fentanilo que tienen en su país, él me preguntó, oiga, ¿y en México se consumen drogas? Y dije, bueno, sí tenemos un problema de adicciones, pero no del tamaño del que tiene Estados Unidos. Nosotros, de hecho, él lo ha dicho públicamente. Le dije, México no es un gran consumidor de drogas, sí tenemos que atender y para eso estamos trabajando, pero allá pues tienen el problema mayor. Y me dijo, ¿y por qué? Y le dije, es que las familias mexicanas tenemos muchos valores, nos cuidamos entre nosotros, nos protegemos. Y además, pues le platiqué de una campaña que inició con el presidente López Obrador y que ahora estamos desarrollando en contra del consumo de las drogas. Así que hay que sentirnos muy orgullosos, porque además, hoy más que nunca, el pueblo de México con la Cuarta Transformación recuperó su dignidad y su fuerza y nadie nunca se la puede quitar. ¡Que viva Campeche! ¡Que viva Laida Sansores! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Procedemos. Procedemos con el banderazo de arranque del programa Vivienda para el Bienestar, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Iniciamos con el conteo. 1, 2, 3. En este momento en la pantalla podemos observar cómo se lleva a cabo la colocación de la primera piedra, marcando el inicio de las obras del programa Vivienda para el Bienestar, con el cual se construirán viviendas en el estado de Campeche. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.